bienvenidos al módulo de Legislación y Técnica Aduanera. Quien les habla es el profesor César Augusto Peña Ángeles, abogado, especialista en Derecho Aduanero y Comercio Internacional. El desarrollo de este módulo está basado en el Decreto Legislativo 1053, que aprueba la Ley General de Aduanas. Asimismo, en el Decreto Supremo 010-2009 EF, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que contempla el reglamento de la Ley General de Aduanas. Asimismo, vamos a ir revisando todos los cambios normativos que se han venido dando en el año 2019 y 2020, que hoy son tendencia y son temas de discusión por parte de los operadores de comercio exterior y los operadores intervinientes y también los terceros participantes, que pronto vamos a conocer. En primer lugar, debemos conocer a la SUNAT y también a la Superintendencia Adjunta Nacional de Aduanas, en resumen, aduanas. La SUNAT son las siglas del nombre que es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Esta institución es una entidad autónoma, dependiente o suscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta suscripción no implica que la SUNAT tenga que tomar en consideración las opiniones vertidas por los ministros o viceministros o funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que sus decisiones van a ser objetivas y en cumplimiento estricto de la aplicación de la norma de manera objetiva. Tiene principios que regulan sus actividades. En primer lugar, como les dije, la legalidad. Tiene que cumplirse la legalidad para que toda decisión que tome esta institución tenga la validez necesaria para aplicar sanciones, determinar multas, determinar las obligaciones tributarias aduaneras y también aquellas disposiciones o obligaciones de cumplimiento por parte del administrado. La aduana ingresa o es absorbida por la SUNAT a partir del cambio legislativo de nuestra Ley General de Aduanas. Como les comentaba, esta norma entró en vigencia en su totalidad en el 2010. Por lo tanto, la aduana a partir del 2008 hacia adelante ya fue absorbida por la SUNAT. Actúa bajo los mismos lineamientos y sigue siendo una institución autónoma. El organigrama de la SUNAT está constituido, en primer lugar, por la Superintendencia Nacional. De esta Superintendencia Nacional existe un consejo directivo en el cual se brinda un soporte complementario. Esta Superintendencia Nacional se divide en tres superintendencias: la Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas y la Superintendencia Nacional Adjunta de la Administración y Finanzas. La que nos interesa, o la superintendencia importante para nuestro estudio, es la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, que está constituida principalmente por la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, la Intendencia Nacional de Control Aduanero, la Intendencia Nacional Jurídica Aduanera, y dentro de las intendencias operativas más importantes tenemos la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y la Intendencia de Aduana Aérea y Postal. Sobre estas intendencias es la que contempla o revisa o controla el ingreso y salida de mercancías en nuestro territorio aduanero por las suscripciones tanto de la aduana marítima como de la aduana aérea.
Asimismo, existen otras intendencias de niveles distintos ubicadas en nuestras provincias o ciudades o suscripciones dentro del territorio aduanero nacional. Luego de haber conocido la estructura de la SUNAT y las aduanas, tenemos que tener en consideración que ellos tienen como funciones inspeccionar, fiscalizar, controlar las agencias de aduanas, a los despachadores oficiales, a los depósitos aduaneros, a todos los operadores de comercio exterior. Asimismo, debe controlar el ingreso, la salida, la permanencia, el traslado, el tránsito de mercancías dentro de nuestro territorio aduanero. Asimismo, debe determinar aquellas obligaciones tributarias aduaneras, las multas, los recargos que correspondan aplicar para aquellos regímenes aduaneros que permitan el ingreso temporal o el ingreso definitivo de mercancías. Asimismo, como les comentaba, tiene dentro de otras funciones controlar y fiscalizar antes, durante y después de los despachos aduaneros. Esto significa que se van a aplicar acciones de control ordinarias y acciones de control extraordinarias. Nuestra legislación contempla que las acciones de control ordinarias son aquellas que se desarrollan durante el despacho, como cuáles: el reconocimiento físico, la revisión documentaria, la extracción de muestras y aquellas solicitudes no contenciosas. Dentro de las solicitudes no contenciosas podemos tener a los expedientes de rectificación. Antes del levante, el territorio aduanero está constituido tanto por zona primaria, zona secundaria y zonas francas. La zona primaria son donde se encuentran los puertos, aeropuertos o exista presencia de la autoridad aduanera y ellos ejerzan la potestad aduanera. Y las zonas extraordinarias son aquellas no consideradas como zonas primarias, y las zonas francas son aquellas zonas especiales donde existe un principio de extraterritorialidad y lo que va a conllevar es que no se pague impuestos por tratarse de una zona extraterritorial. Tenemos también a los operadores de comercio exterior, a los operadores intervinientes y a los terceros participantes. Los operadores de comercio exterior tenemos a todos los que participan de manera directa en la operatividad de comercio exterior. Los puertos, aeropuertos, concesionarios, los transportistas y sus representantes, los agentes de carga internacional, las agencias de aduanas, las empresas de envío de entrega rápida, los beneficiarios de materiales de uso aeronáutico, los almacenes libres o también llamados los duty free, también las empresas de envíos postales que participan de manera directa, como les dije antes, en la operatividad de comercio exterior. En segundo lugar, tenemos al operador interviniente. Dentro de los operadores intervinientes tenemos al importador, al exportador, los operadores de base fija, también llamados transportistas charter, que tienen de manera repentina o inopinada operaciones, ¿no? Los beneficiarios de regímenes como admisiones temporales, de drawback, ¿sí? A los beneficiarios de estos materiales de uso aeronáutico. A los terceros participantes tenemos a los bancos, a las autoridades competentes de emitir los permisos de internamiento o de salida de mercancías restringidas y cualquier otra autoridad que tenga que emitir alguna documentación o pronunciamiento para el pleno desarrollo de la operatividad aduanera. Desde hace unos 3 años atrás, la Ley General de Aduanas recoge al operador económico autorizado, OEA.
Estos operadores económicos autorizados son aquellos que tienen la acreditación por haber demostrado fiel cumplimiento a las normas de seguridad, a las normas generales que les aplica para la autorización o función de sus actividades, que tienen políticas de gestión de riesgos y que le da la confianza plena que estas operaciones no van a estar sujetas a actividades ilícitas o a infracciones muy graves vinculadas a la actividad de comercio exterior. Hoy por hoy se han acreditado como OEAs importadores, exportadores, agencias de aduanas y está pronto por aplicar a los depósitos temporales y a los transportistas. Siguiendo con el temario de este módulo, vamos a hablar sobre el ingreso y salida de mercancías. Como les había comentado, tenemos el territorio aduanero, que se divide en zona primaria, zona secundaria y zonas francas. Las zonas primarias, aquellas donde la autoridad aduanera ejerce su potestad aduanera. ¿Qué es la potestad aduanera? Como les dije, sus funciones: determinar la obligación tributaria, los recargos, las multas, determinar las multas, decomiso, multas dinerarias, multas administrativas. Y se puede ver como aquellos recintos como el puerto, aeropuertos, depósitos temporales, depósitos aduaneros y hasta el mismo local del importador donde se obtenga el levante, donde se desarrolla el despacho aduanero. Luego, las zonas secundarias son aquellas que no están contempladas en estas zonas primarias. Por ejemplo, las carreteras, los depósitos simples, aquellos lugares que no se encuentran dentro de la circunscripción de cada intendencia aduanera. Luego tenemos las zonas especiales, o también llamadas las zonas francas o las zonas de desarrollo económico llamadas ZET. Estas zonas especiales de desarrollo, estas zonas francas, permiten el ingreso de mercancías sin el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque existe un principio de extraterritorialidad que les había comentado antes. Por lo tanto, todo ingreso que se realiza a estas zonas no aplica el pago del ad valorem, no implica el pago del IGB, de IPM, ni impuesto selectivo, de ningún impuesto contemplado por nuestro Código Tributario y la Ley General de Aduanas. Estos lugares habilitados van a estar autorizados de manera expresa y por resolución por la autoridad aduanera. Y asimismo, como les comenté, el mismo importador puede solicitar autorizaciones especiales de zona primaria. Debe cumplir con todos los requisitos físicos de seguridad para que la autoridad le emita la resolución autorizante. Habiendo planteado estos lugares donde vamos a realizar el ingreso o salida de mercancías, pasamos al ingreso de mercancías. Cuando arriba una mercancía al territorio nacional, previo debemos haber transmitido el manifiesto de carga. Este manifiesto de carga, ¿quién lo va a transmitir? ¿Quién está obligado? Es el transportista. El manifiesto de carga consolidado. Luego, quien también está obligado a transmitir el manifiesto es el agente de carga internacional, quien transmite el manifiesto de carga desconsolidado. ¿Cuál es la diferencia entre el manifiesto de carga consolidado y desconsolidado? El consolidado contiene todas las guías másters en el cual el transportista ha dejado mercancías en contenedores o en bultos o en paquetes. Luego, las guías hijas son aquellas que transmite el agente de carga por aquellas cargas consolidadas en beneficio de diferentes consignatarios. Al desconsolidar, aparte de las guías hijas, van a retirar o va a generar unas guías nietas que van a ser entregadas a cada dueño consignatario. Asimismo, otro operador importante es el puerto-aeropuerto, que va a transmitir la recepción de la mercancía, el término de la descarga y el ingreso, la nota de tarja, al puerto.
Una vez que se haya hecho este análisis o esta recepción, información de pesos, bultos, volumen, la mercancía puede ser trasladada a una zona primaria llamado depósito temporal, para que en este recinto se realice el trámite de despacho aduanero. El depósito temporal, en caso reciba mercancías, al igual que el puerto aeropuerto, va a tener que transmitir la nota de tarja detallando todos los bultos y pesos vinculados a cada documento de transporte. Asimismo, el ingreso y salida de los vehículos que trasladaron del puerto al depósito temporal internamente para el traslado físico de la mercancía. Estas responsabilidades al momento del traslado se asume de la siguiente manera. Cuando la mercancía está en posesión del transportista en el medio de transporte, es responsabilidad plena del cuidado y protección y custodia de la mercancía por el transportista. Cuando la mercancía se encuentre en el puerto o aeropuerto, es responsabilidad plena de custodia y seguridad de la mercancía el aeropuerto o puerto. Cuando la mercancía se encuentre en el depósito temporal, es responsabilidad del depósito temporal custodiar, darle seguridad a la mercancía hasta que obtenga el levante. La misma operación ocurre cuando se trate de operaciones de salida. Una vez que la mercancía obtiene el levante, el depósito temporal tiene que transmitir la fecha y la hora de el retiro de la carga, entrega y retiro de la carga. Sin esta información no se puede dar veracidad de que la carga se encuentra en posesión del importador. Para el trámite de salida ocurre lo mismo. Sin embargo, el trámite se desarrolla a la inversa. El exportador tiene que poner a disposición de la mercancía en una zona primaria. Por lo tanto, va a ingresar a un depósito temporal, salvo que pida autorización para embarques directos. Si pide autorización para embarque directo, la zona primaria se extiende a su almacén propio. El embarque se tiene que desarrollar en un plazo de 30 días contado de la fecha de la destinación aduanera. Si no se realiza este embarque, hoy por hoy se puede ampliar el plazo por 15 días adicionales. Esto resulta en que las situaciones actuales ha generado que hay mercancías que requieren de un tratamiento especial, por lo tanto se puede solicitar estas extensiones al plazo de embarque. Asimismo, el depósito temporal tiene que transmitir la información de recepción de la carga, de bultos y número de precintos. Asimismo, estos concesionarios, puertos, aeropuertos, tienen que transmitir la fecha y hora de zarpe, o también llamado término de embarque. Los plazos para transmitir el manifiesto de carga consolidado o desconsolidado para el transporte aéreo es de 4 horas contados antes de la llegada del medio de transporte. Para el transporte marítimo es de 48 horas antes de la llegada del medio de transporte. Y para el transporte terrestre o ferroviario u otros medios de transporte, el plazo para la transmisión del manifiesto de carga es antes de la llegada del medio de transporte. Esto significa que en caso de incumplimiento vamos a estar afectos de una multa. Hoy la nueva tabla de sanciones indica que la infracción es de 0.1 UIT. En caso de que la administración nos notifique o nos haga algún requerimiento, la multa será de 0.5
de la OIT. Asimismo, hay que realizar la transmisión de la información del manifiesto de carga de ingreso y de sus documentos vinculados. La transmisión de la información de ingreso de la mercancía a un depósito temporal tiene que ser en los 30 minutos posteriores al ingreso del último bulto o del último medio de transporte. En el caso de la salida, es con el ingreso del último bulto o con la entrega de los documentos. Ahora tenemos que hablar de la destinación aduanera y el abandono legal. Las modalidades de despacho para poder destinar son 3. El anticipado, la modalidad de despacho urgente y la modalidad de despacho diferido. La modalidad de despacho anticipado es aquella modalidad que nos permite destinar 30 días antes de la llegada del medio de transporte. Eso significa que debemos recabar la información necesaria para transmitir la información en la declaración aduanera. Luego, en la modalidad de despacho diferido es cuando transmita posterior a la llegada del medio de transporte. Y la modalidad de despacho urgente es para aquellos casos que yo transmita 15 días antes de la llegada del medio de transporte o 7 días posteriores a la llegada del medio de transporte. Hoy, para la importación de mercancías, para el consumo de mercancías, es obligatorio utilizar la modalidad de despacho anticipado. En caso de no cumplir con esta disposición, vamos a recaer en una multa que asciende a 0.1 del OIT si es que la autoridad aduanera no nos ha notificado y una vez notificado a 0.2 de la OIT. Responsabilidad inmediata del importador. Por lo tanto, responsabilidad del operador interviniente, no del operador de comercio exterior. Asimismo, el despacho diferido me indica que tengo como un plazo máximo para destinar 15 días posteriores al término de la descarga. Terminado este plazo, la mercancía va a caer en abandono legal. Y luego de haber cumplido con este abandono legal, la autoridad aduanera puede determinar el comiso y resultando en la adjudicación, el remate, la destrucción o la entrega a la autoridad competente. Esta modalidad de despacho anticipado me da muchos beneficios. Por ejemplo, si yo cometo un error al declarar en cuanto a la descripción de la mercancía 15 días después del término de la descarga, no voy a tener multa hasta este plazo. O sea, si yo numeré dentro de los 30 días antes de la llegada del medio de transporte, cometí un error y estoy a los 3 días de la llegada del medio de transporte, no voy a tener multa. Ese es el beneficio que nos da la Ley General de Aduanas. Es por eso que vuelven la obligatoriedad y también para poder cumplir los estándares internacionales que ha determinado la OMC. La declaración aduanera de mercancías es el documento que asume el rol de declaración jurada. Este documento debe contener información oficial, verídica, sin errores, teniendo en relación a los documentos vinculados al despacho de acuerdo a cada régimen aduanero. Por lo tanto, toda información que aquí contenga va a ser tomada como información verídica. ¿Bajo qué principio? El principio de veracidad. Toda rectificación que realice antes del vencimiento de los 15 días contados del término de la descarga
van a ser aprobadas de manera automática sin el pago de multa. Posterior a esto, sí va a tener una multa y va a estar sujeto a las infracciones de la tabla de sanciones. Para el caso del despacho diferido, toda sanción determinada posterior a la destinación va a tener una multa y por lo tanto va a estar sujeto a alguna notificación y por lo tanto no se va a poder aplicar los atenuantes, y esto va a generar que sobrecostos dentro de nuestras operaciones. Y asimismo, la demora para obtener el levante y por lo tanto las sobresestadías dentro de los depósitos aduaneros. ¿Quiénes pueden destinar una declaración aduanera? Toda persona natural o jurídica que cuente con el Registro Único de Contribuyente, el RUC. Solamente en casos particulares pueden destinar con DNI, carnet de extranjería, pasaporte o salvoconducto. ¿Quiénes? Aquellas personas naturales que por única vez destinan mercancías con un valor FOB no mayor a los $3.000, o aquellos que de manera ocasional destinan mercancías por 3 oportunidades no mayor a $1.000 cada una. Asimismo, aquellas autoridades diplomáticas, agregados militares o que en cumplimiento de sus funciones traigan sus vehículos o sus menajes de casa. Sabiendo esto, también es importante reconocer cuándo vamos a trabajar una declaración aduanera de mercancías y cuándo vamos a trabajar una declaración simplificada. La DAM se usa cuando el valor FOB de mi mercancía es superior a los $2.000. Y la declaración simplificada se aplica cuando mi valor FOB es menor o igual a $2.000. Por ejemplo, si yo traigo una mercancía a través de un envío de entrega rápida y mi valor de mercancía supera los $2.000, por más que haya llegado como un envío de entrega rápida, el documento correspondiente es la declaración aduanera de mercancías. ¿Quién va a destinar? Ya no va a ser la empresa de servicios de entrega rápida, sino va a ser una agencia de aduanas. Si en caso mi mercancía fuera menor, lo puede destinar la empresa de servicio de entrega rápida o el mismo importador. ¿Cuándo vamos a legajar nuestra declaración aduanera de mercancías? Cuando se encuentre nuestra operación sujeta a los supuestos del artículo 201 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. Por ejemplo, cuando se trate de mercancía prohibida, cuando se trate de mercancía restringida, cuando el valor FOB de la mercancía supera los $2.000 y se haya declarado como una declaración simplificada, cuando no corresponde el régimen al cual se destinó, cuando se trate de mercancías en situación de abandono y otros supuestos contemplados dentro de este artículo. Podemos poner una suspensión de plazo para la destinación aduanera. Sí. ¿Cuánto era el límite para yo poder destinar? 15 días contados desde la fecha del término de la descarga. Entonces, si estoy en el día 14, puedo presentar una solicitud debidamente sustentada indicando que la mercancía no va a poder ser destinada por motivos, por ejemplo, problemas con la línea naviera, no ha emitido los documentos de transporte, o por ejemplo que se encuentre en un proceso de acción de control extraordinaria, un acta de inmovilización, un acta de incautación, por ejemplo. Y esta solicitud de ampliación de plazo o de suspensión de plazo tiene que presentarse antes del vencimiento de los 15 días. Posterior a ya la mercancía cayó en abandono. Sin embargo, no significa que la mercancía no pueda ser recuperada. Podemos recuperar mercancía en abandono siempre y cuando ésta se encuentre en zona primaria y pague los impuestos y destina al régimen de importación o al de reembarque o depósito
aduanero. Puedo realizar, previo a la destinación, acciones para poder verificar si la mercancía no corresponde a una, por ejemplo, mercancía no hallada, mercancía declarada distinta o mercancía en exceso o daños. Puedo solicitar un reconocimiento previo. Y en este reconocimiento previo también puedo presentar por única vez el desdoblamiento de bultos. En el reconocimiento previo se va a la zona primaria, junto a un especialista se verifica la mercancía y en caso de encontrar algún daño o una situación que me vaya a imposibilitar destinar mi mercancía, separo lo que no corresponde y me quedo con lo que sí puedo destinar. Esto también se llama desdoblamiento de bultos. Como les había comentado, el abandono legal puede ser voluntario o puede ser de oficio. Los abandonos legales de oficio se dan por los incumplimientos a la norma y los abandonos legales voluntarios es cuando el mismo importador es el que solicita que la mercancía caiga en esta situación. Continuando con los temas vinculados a la legislación aduanera, vamos a encontrar a los regímenes aduaneros. Estos se agrupan entre los regímenes de importación, regímenes de exportación, regímenes de depósito, de perfeccionamiento y regímenes de tránsito, además de los regímenes especiales. Vamos a hablar sobre los regímenes de exportación. Estos regímenes de exportación contienen al régimen de exportación definitiva, al régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. El régimen de exportación definitiva es aquel que permite la salida de la mercancía del territorio aduanero, para lo cual tiene que someter la mercancía en una zona primaria para que ésta esté bajo la custodia de un depósito temporal y la autoridad aduanera pueda ejercer la potestad aduanera. En primer lugar, tenemos que cumplir plazos. La exportación definitiva se divide en 3 etapas puntuales y podríamos decir que son 4, si vemos el lado administrativo. La primera etapa es la de la numeración de la declaración aduanera de exportación provisional, código 40. En este caso, yo estoy numerando con la información de la guía de remisión, con la reserva de la nave, lo cual me va a permitir dar información básica respecto a la descripción, valores, peso y volumen. Una vez que yo numero, para que me asignen canal de control, debo haber ingresado los documentos, o sea, la declaración y sus documentos sustentatorios al depósito temporal o haber ingresado la mercancía a este depósito temporal. En sí ocurren ambos hechos. Lo que va a determinar el plazo para que el depósito temporal transmita la información de la recepción de la carga es el último que haya ocurrido. Si ingreso primero los documentos y luego la mercancía, voy a contar 2 horas desde el ingreso de la mercancía. Si ocurre viceversa, voy a contar desde el momento de la entrega de los documentos. Una vez que el depósito temporal transmita la información de recepción de la carga, automáticamente el sistema va a responder que el canal de control ha sido asignado. ¿Qué canales de control aplican al régimen de exportación definitiva? Es el canal rojo y el canal naranja. Canal rojo, que implica reconocimiento físico y revisión documentaria. Y el canal naranja implica revisión documentaria. Una vez que hayamos cumplido
con presentar los documentos o disponer la mercancía en la zona de aforo para su revisión, la autoridad aduanera va a emitir su pronunciamiento a través del sistema de aduanas. Si hay alguna notificación o requerimiento, se hará de conocimiento ¿a quién? Al agente de aduanas o al exportador en caso que el valor de la mercancía sea menor a los $5.000. Una vez que hayamos subsanado o hayamos cumplido con presentar los documentos sin ningún error, el sistema y el funcionario de aduanas nos informarán que tenemos autorización de embarque. Una vez realizado este acto con esta autorización, podemos trasladar la mercancía del depósito temporal al puerto o aeropuerto. ¿Quién es el responsable de la custodia de la mercancía, incluyendo el traslado del depósito temporal al puerto o aeropuerto? Es el depósito temporal. El medio de transporte que vamos a usar para este traslado tiene que cumplir con los estándares de seguridad dispuestos por el MTC, incluido tener precinto y un sistema de geolocalización del vehículo. Trasladada la mercancía al puerto o aeropuerto, este operador de comercio transmite la información de recepción también de la carga. Cuando ya el medio de transporte se encuentra dispuesto para cargar la mercancía, se transmite la hora de inicio de carga y cuando se termine la fecha y hora del término del embarque. Concluido este acto, se da por embarcada la mercancía. Aquí estamos en el momento 2, el momento cumbre que contempla la exportación. La mercancía se puso en un medio de transporte para que sea trasladado al exterior. Desde este momento de término de embarque, tengo un plazo para poder transmitir la información definitiva y para regularizar. ¿Cuánto es este plazo? De 30 días contados desde el término del embarque. ¿Y qué debo hacer? Transmitir la información definitiva en cuanto a pesos, bulto, valor, descripción y asimismo debo transmitir la documentación digitalizada como factura, documento de transporte que ya cuento en mi poder para poder destinar de manera definitiva. Una vez que yo transmito esta información, pueden ocurrir dos cosas. Hasta aquí cumplí el momento 3. Una vez transmitido la información y los documentos, pueden ocurrir dos cosas, como les decía. La regularización automática o la regularización con presentación de documentos. Todos los documentos transmitidos tienen que ser presentados de manera física para que el funcionario aduanero verifique y de no encontrar un error y encontrar que todo está conforme, dará la regularización. De lo contrario, será notificado. Pasado el plazo, estaremos inmersos en una sanción. Hoy con nuestra nueva tabla de sanciones, equivalente a 0.2 de la UIT. Pasando esta etapa de regularización, puedo recién acogerme a los beneficios como el de régimen de drawback o las de franquicias arancelarias o el saldo del favor del exportador. Cuando se trate de mercancías restringidas, en la exportación no significa que no estamos sujetos a control de las autoridades competentes. Sí, debemos presentar la mercancía los documentos autorizantes para su embarque. Luego, tenemos el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Cuando hablamos de una exportación temporal, cuando la mercancía sale del territorio aduanero por un periodo no mayor de 12 meses y
que no va a sufrir alguna modificación. Por eso se llama reimportación en su mismo estado. Tal como salió, regresa, salvo el deterioro por su uso. Los plazos, como les dije, es de 12 meses contados ¿desde cuándo? Desde el término de embarque. ¿Cómo regularizo el régimen? Con la reimportación. ¿Cuándo debe ocurrir esta reimportación? Antes del vencimiento del plazo del régimen, o de lo contrario, tendría que destinar la mercancía como exportación definitiva o declarar que la mercancía ha sido destruida y por lo tanto no puedo retornarla. En ambos supuestos, el exportador es el proveedor de información fidedigna y el agente o la empresa de envío y entrega rápida tiene que recabar toda esta documentación para hacer la transmisión de la declaración. Ahora pasamos a la quinta sesión. Dentro de los regímenes aduaneros encontramos al régimen de exportación. El grupo de todos estos regímenes aduaneros, como les dije, están clasificados mediante los regímenes, como les digo, de exportación, importación, depósito, los regímenes de perfeccionamiento y de tránsito. En primer lugar, vamos a hablar de los regímenes de exportación definitiva, en el cual es aquel régimen que permite la salida definitiva de mercancías desde nuestro territorio aduanero. Los plazos son de 30 días para que la mercancía sea embarcada desde que la carga o la mercancía haya sido puesta a disposición ante la autoridad aduanera y se haya destinado el régimen de exportación. Una vez que hayamos numerado la declaración, una vez que hayamos embarcado la mercancía, tenemos que cumplir también con ciertos requisitos posteriores. Hoy la norma ha sido modificada y se le exige ya no al agente de aduanas ni al despachador, sino al exportador, que él mismo sea quien realice la regularización de la exportación. Como les comenté, la exportación nos dice: numeremos la declaración, pongamos la mercancía a disposición de la autoridad aduanera en un depósito temporal. Tiene que transcurrir no más de 30 días para poder embarcar y luego tenemos 30 días para regularizar la exportación. Esta exportación ya no la regulariza el agente de aduanas, sino lo regulariza el exportador. ¿Cómo va a regularizar? Pues confirmando la información que se manifestó respecto a la mercancía y lo que se declaró en la DAM. Por lo tanto, es el exportador quien tiene que validar que toda la información se encuentre conforme. En caso exista alguna discrepancia, el exportador tendrá la posibilidad de realizar cualquier modificación desde su clave SOL. Igual ocurre con la regularización. Necesita su RUC y su clave SOL para poder ingresar a la plataforma de operaciones en línea y en la sección de operaciones de comercio exterior realizar todas sus regularizaciones o rectificaciones o ajustes de valor. Pero ¿cuál es la novedad aparte de que el exportador es el encargado de regularizar? La otra novedad es que el plazo de regularización de 30 días se puede prorrogar. ¿Por cuánto tiempo adicional? Por 15 días. Esta prórroga de estos 15 días solamente ocurran para aquellas mercancías que por su condición o naturaleza o condición de transacción, los valores se vean reflejados meses o días posteriores a la entrega de la mercancía en destino. Por lo tanto, se da esta posibilidad. ¿Qué mercancías podemos encontrar en este grupo? Pues podemos encontrar aquellas mercancías como todo lo que viene del agro, la agroexportación, los minerales y todos aquellos que estén sujetos a evaluación de precios. Como les comentaba, los plazos son los mismos,
solamente se ha añadido estos 15 días para la regularización. Por otro lado, tenemos la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. El plazo único es que para yo poder destinar este régimen, tiene que la mercancía salir por un periodo determinado. ¿Cuál es este periodo determinado? 12 meses contados desde el término de embarque, y entre esos 12 meses yo tengo que reimportarlo. En caso que no reimporte, la mercancía será considerada como una exportación definitiva. Esa es la sanción inmediata. En caso que la finalidad primaria o objetiva sea que la mercancía retorne, pues este régimen permite que salga mercancía del territorio aduanero para que retorne en la misma condición. Si yo me pasé de los 12 meses que me otorga la Ley General de Aduanas, el resultado es que la mercancía se va a considerar como exportada. Y cuando yo desee retornar la mercancía, por ser una mercancía exportada, voy a tener que pagar los impuestos aplicables a la importación para el consumo. Resumen, mercancía que es exportación temporal, que tiene que volver en su misma condición, resulta que si no lo retorno en esta misma condición dentro del plazo de 12 meses, voy a ser sancionado con que mi mercancía va a ser considerada exportada, y cuando retorne, porque ya cumplió su fin, voy a tener que pagar los impuestos a la importación. ¿Qué mercancías pueden ser reimportadas? Todas aquellas que puedan ser susceptibles de uso, de las mercancías que sirvan para ferias, congresos, exposiciones, mercancías que tengan un fin determinado, como uso en minería, vehículos, ¿no? Normalmente aquí se agrega aquellas mercancías que van a cumplir una función temporal fuera de nuestro territorio aduanero. Por otro lado, tenemos al régimen de importación. Este régimen de importación, entre la exportación y este régimen, este es el más importante dentro de nuestra actividad de comercio exterior. Es el que tiene más relevancia. El régimen de importación es el que genera más divisas al país. Genera el ingreso al fisco a través del pago de impuestos. Este régimen es aquel que permite el ingreso definitivo para el consumo de mercancía extranjera, que para ser nacionalizada requiere del pago de impuestos, de recargos y de corresponder las multas. Este pago de tributos, recargos o multas también pueden ser garantizados. Una vez que se obtenga el levante de la destinación, la mercancía va a ser considerada nacionalizada. Para poder obtener el levante, debo haber sometido las mercancías a los canales de control o a las acciones de control ordinarias que habíamos comentado al inicio. ¿Cuáles son los canales de control? Canal verde, con levante automático; canal naranja, con revisión documentaria; y canal rojo, que implica revisión documentaria y reconocimiento físico. Una vez que hayamos cumplido con demostrar que está correctamente declarado y que la mercancía es la que corresponde a lo declarado en la DAM, obtendremos el levante, y también si demostramos que los impuestos cumplen con todos los conceptos de valoración y de tributación aduanera. Justo hablábamos de la determinación de la obligación tributaria aduanera, ¿cierto? Cuando nace la obligación de la tributación aduanera, nace cuando yo destino la mercancía.
¿Y qué es destinar mercancía? Es cuando yo transmito mi declaración aduanera de mercancías y someto estas mercancías al régimen de importación. Por lo tanto, desde que está numerada mi declaración, yo ya inicié o di origen a la obligación tributaria aduanera. Cuando esta obligación tributaria aduanera se vuelve exigible, es distinto. Sabemos que tenemos modalidades de despacho. Anteriormente habíamos hablado de la modalidad anticipado, de la modalidad diferido y de la modalidad urgente. La modalidad anticipado me permite y me indica que la exigibilidad del pago nace, si es una declaración sin garantía, nace del día siguiente, nace el día de la numeración y se vuelve exigible cuando después del día siguiente del término de la descarga. Llega mi carga, por más que yo ya destiné la mercancía, sin embargo, al día siguiente la aduana me va a exigir el pago. ¿Cuándo puedo pagar? El mismo día que se termina de descargar todas las mercancías. Si en la modalidad anticipada tendríamos mercancía garantizada, una declaración garantizada, ¿qué ocurre? La exigibilidad se extiende en el tiempo. La obligación tributaria aduanera, de todas maneras, nació ¿cuándo? Con la destinación de la mercancía, con la numeración de la declaración. Pero la exigibilidad del pago, ¿cuándo ocurre? 21 días del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. Ejemplo, si yo numero el 1 de enero, mi mercancía arriba el 30 de enero, la exigibilidad va a ser al 21 de febrero, porque el mes siguiente sería febrero. Mi carga llegó el 30 de enero, el mes siguiente sería febrero y el día 21 sería el 21 de febrero correspondientemente. Ahora, en la modalidad diferida es distinto. Si yo no garanticé mi despacho, la exigibilidad del pago ocurre 15 días después del término de la descarga. 15 días después del término de la descarga, independientemente de cuándo yo haya destinado la mercancía. Si yo destiné al día 14 después del término de la descarga, la exigibilidad será al día 16, o sea, tengo para pagar hasta el día 15. Esta es la modificación que es notoria en cuanto al artículo correspondiente anterior a la modificación de la Ley General de Aduanas. Cuando yo destine o cuando se destine mercancía en la modalidad de despacho diferido, tenemos que tomar en cuenta igual si la declaración es destinada con garantía o sin garantía. Pongámonos en el caso que destino mercancía en la modalidad de despacho diferido sin garantía. ¿Cuándo nace mi obligación? El día que destino la mercancía. ¿Cuándo destino? Cuando transmito la declaración aduanera. Una vez transmitida la declaración aduanera, ese mismo día tengo que pagar los impuestos. ¿Cuándo se vuelve exigible por parte de la SUNAT? Al día siguiente de esta destinación. A partir de ese día empiezan a correr los intereses y la aduana me va a cobrar intereses diarios. Si fuera una destinación de mercancía al régimen de importación sujeto a la modalidad de despacho diferido con garantía, el plazo es distinto. Tendré 15 días posteriores al término de la descarga para pagar. ¿Por qué? Porque al día 16, posterior al término de la descarga, estoy obligado a pagar los impuestos y también se generarán los intereses correspondientes. Ahora, en resumen, tanto para el despacho anticipado o el diferido, cuando están garantizados y yo estoy próximo a llegar al día de la exigibilidad del pago, yo debo cumplir con pagar los impuestos
en su totalidad. De lo contrario, ¿qué va a ocurrir? La aduana va a requerir al banco para que ejecute la garantía, y eso genera gastos administrativos y penalidades por parte de los bancos. Eso es lo que no se desea en la actividad de comercio exterior: ahorrar costos y evitar costos innecesarios. Luego tenemos el régimen de reimportación en el mismo estado. Este régimen de reimportación es el que permite el reingreso de mercancías al territorio aduanero sin el pago de impuestos. ¿Por qué sin el pago de impuestos? Porque tiene como precedente que esta mercancía anteriormente fue exportada de manera definitiva. Eso quiere decir que es mercancía nacional o nacionalizada. Por lo tanto, no correspondería pagar los impuestos. Sin embargo, este mismo régimen me da un límite en los plazos. ¿Cuál es este plazo? Que no debe haber transcurrido más de 12 meses contados ¿de cuándo? Desde la fecha del término de embarque de la exportación. Desde ese día debo de contar 12 meses. Una vez concluido esto, yo ya no podré reimportar y tendré que ingresar las mercancías y pagar los impuestos. ¿Cuál es otra de las condiciones? Es que en el reconocimiento físico se verifique que la mercancía que se está retornando coincida con la información declarada en la exportación definitiva. Se puede considerar esta mercancía como un retorno. Sí, es un retorno de una mercancía exportada que no ha perdido su condición de nacionalizada ni de nacional. ¿Qué más va a implicar? Que si yo me acogía a algún beneficio vinculados a la exportación, como el DROBA, como la franquicia arancelaria, yo que debo hacer es devolver estos beneficios. De lo contrario, la aduana me va a requerir la devolución. Por último, el último régimen que vamos a revisar en la sesión 5 es el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Como el mismo nombre dice, se admite temporalmente mercancía para luego reexportarlo en su mismo estado. Quiere decir que va a ingresar mercancía al territorio aduanero para ser usada para un fin determinado de manera temporal. Una vez que cumpla su finalidad y sus objetivos, esta mercancía va a retornar a su país de origen o va a ir a otro país distinto o a otro territorio aduanero distinto al nuestro. En este caso, ¿cuándo nace la obligación aduanera? Cuando destino la mercancía. La diferencia es que como hay una temporalidad, yo no voy a pagar los impuestos, sino lo que voy a hacer es garantizar estos impuestos. Al garantizar estos impuestos, le estoy demostrando a la SUNAT que la mercancía va a cumplir su tiempo determinado con el objetivo determinado, y una vez que se concluya esta actividad, va a retornar sin ninguna modificación, salvo aquellas considerables por su propio uso o manipulación. El plazo temporal del ingreso a nuestro territorio aduanero es de 18 meses, como máximo. ¿Qué mercancías no son admisibles? Como por ejemplo los combustibles, aquellos que generen calor o energía. Normalmente tienen que ser mercancías que no sean consumibles y que al final del proceso no podamos hallarlos, sino mercancías tangibles que tengan un fin o un uso determinado. Esto también alcanza los accesorios y repuestos. Yo puedo traer como admisión temporal accesorios o repuestos que van a incorporarse de manera física e identificable en la mercancía general que llegó como admisión temporal, pero no para los combustibles ni para ningún consumible o que genere fuerza o calor. ¿Cómo vamos a concluir este régimen temporal?
Pues lo que necesitamos, en primer lugar, es el régimen de reexportación. Quiere decir que en el plazo de estos 18 meses, yo debo de devolver la mercancía en la misma condición mediante el régimen de reexportación. De lo contrario, tengo que pagar los impuestos, ¿sí? O de lo contrario, reembarcar. En caso que la mercancía, por condiciones climatológicas o por un caso fortuito o un hecho de fuerza mayor, la mercancía se pierda, tengo que declarar, en este caso, con la destrucción. Hay la destrucción por caso fortuito, fuerza mayor, o la destrucción a pedido de parte. Ahora vamos a revisar los regímenes aduaneros comprendidos en nuestra sexta sesión. ¿Cuáles son estos regímenes? Los regímenes de perfeccionamiento. En primer lugar, tenemos al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Por su mismo nombre, va a ingresar mercancía temporalmente con un fin de perfeccionamiento y de manera activa. ¿Por qué perfeccionamiento o qué actividades encontramos dentro de perfeccionamiento? Modificaciones, cambios, reparaciones, modificaciones, ensambles, todo lo que implique alteración de la mercancía de su estado original conforme está ingresando temporalmente. En estos casos, la actividad la realizamos aquí en el país, la actividad de perfeccionamiento. Es por eso que se llama perfeccionamiento activo. Somos quienes nos vamos a encargar de hacer aquellas modificaciones, reparaciones, cambios o adaptaciones, ¿sí? Luego, estas mercancías naturalmente tienen que encontrarse consumidas de repente dentro del producto final, pero sin embargo que deban ser identificables y necesarias. Yo no puedo alegar que un combustible o un generador de calor que sirvió para darle potencia o energía a una máquina que fabricaba el producto final que voy a retirar del país y que consumió el insumo de la admisión temporal, es un sustento válido. En resumen, podemos definir que todo insumo que ingrese temporalmente debe estar vinculado directamente con la mercancía. No puede estar vinculado con las herramientas, ni con las maquinarias, ni con la luminaria que sirvió al personal para que pueda visualizar lo que se estaba haciendo, sino que debe estar consumido estrictamente en el bien final o el producto compensador que voy a exportar posteriormente. Este régimen, como pueden ver, permite ingreso de insumos, luego su perfeccionamiento y luego su salida definitiva del país. Por este mismo hecho, la obligación tributaria aduanera nace con la destinación de la admisión temporal, pero sin embargo no me exige el pago de la obligación aduanera, sino que igual debo garantizar estos impuestos. ¿Por cuánto tiempo? Por el periodo que considere necesario para realizar mi etapa productiva. ¿Puedo prorrogar? Sí, por única vez. ¿Cuánto es el plazo máximo? 24 meses. Inicialmente pido 12 como máximo y luego los otros 12 los puedo pedir mediante expediente, o si es menos a 12, puedo pedirlo mediante un requerimiento electrónico. Va a haber interés compensatorio si es que yo, en vez de exportar este insumo y en vez de realizar mi etapa productiva, se queda dentro del territorio aduanero posterior al plazo solicitado. Sí, debo pagar los impuestos y debo pagar los intereses compensatorios. ¿Por qué? Porque es un régimen que me da un beneficio. Me permite no pagar impuestos para realizar mi etapa productiva y luego realizar una exportación con el producto final que contiene el insumo ingresado temporalmente. En resultado, si es que yo no realizo esta actividad con el fin de evadir el pago de impuestos, la aduana, de manera objetiva,
calcula los intereses compensatorios porque la obligación aduanera nació con la destinación. Y si mi finalidad era posteriormente nacionalizarlo, ¿qué debía hacer? Pagar los impuestos y pagar los intereses. Al igual que en la reimportación, en la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Si yo en el tiempo admitido no retorno la mercancía, tengo que pagar los impuestos más los intereses compensatorios. En ambas admisiones ocurre lo mismo. El plazo, como les dije, es 12 meses de manera automática y luego los siguientes 12 se tiene que pedir como prórroga. La maquila también puede ser considerada como una etapa productiva o etapa de perfeccionamiento. Puedo contratar a un tercero para que éste haga el perfeccionamiento. En caso que la mercancía, por razones de caso fortuito o fuerza mayor, ¿qué tengo que hacer? Declarar la destrucción o la pérdida, ¿cierto? Y demostrarlo de manera documentaria. De esta manera vamos a poder concluirlo, como les dije, con la exportación definitiva, con la nacionalización, con la destrucción. Esas son las únicas opciones que tengo. O lo otro es con la reexportación. ¿Por qué la reexportación? Porque de repente llegó el insumo, quedó el saldo y ya no lo necesito. ¿Qué hago? Lo reexporto y regreso y retorno la mercancía a su origen. El régimen de exportación de perfeccionamiento pasivo es el otro régimen considerado dentro de este grupo. Por su mismo nombre, exportación de perfeccionamiento pasivo. Si en el régimen anterior era de perfeccionamiento activo, hoy es de perfeccionamiento pasivo. ¿Por qué el término pasivo? Porque el cambio y la modificación, la actividad de perfeccionamiento ocurre en un territorio aduanero distinto al nuestro. La mercancía que va a salir exportada no deja de ser nacional o nacionalizada, solo surte unos cambios y retorna al país. ¿Debo pagar impuestos por la mercancía que está retornando? Pues sí, solo para el flete y el seguro. Y se hizo un añadido, una reparación, un cambio, se tienen que pagar los impuestos diferenciales por el valor en aumento que haya surtido la mercancía. ¿Cómo vamos a concluir el régimen? Pues con la reimportación. ¿Dentro de qué plazo? De 12 meses. Luego, ¿de qué otra manera? Con la exportación definitiva o con la declaración de destrucción de la mercancía. Luego tenemos otro régimen importante, el régimen de drawback y el régimen de reposición de mercancías. En el régimen de drawback, en primer lugar, ocurre lo siguiente. Es muy parecido a la admisión temporal de perfeccionamiento activo, pero sin embargo, la diferencia es que yo perfecciono el producto, el insumo, para luego exportarlo. Pero, ¿qué debe ocurrir aquí? Que el insumo ya no ingresa con la suspensión del pago de impuestos, sino que el insumo se nacionaliza y se paga el íntegro de los impuestos. No me acojo a preferencias arancelarias, importo insumos cuyo ad valorem no sea 0%, sino de 6 u 11 o 4%, en los casos de envíos de entrega rápida o envíos postales. ¿Qué más? Este insumo tiene que tener una participación directa y necesaria en el producto final de exportación, también llamado producto compensador. ¿Qué más tengo que ocurrir o qué más tiene que ocurrir? Que el exportador cumpla con la condición de exportador productor o productor exportador. Quiere decir que él tiene que participar en la etapa productiva. ¿Cuál es la etapa productiva? Por ejemplo, si voy a exportar mandarinas, debo tener al menos la chacra,
la zona, la hectárea donde voy a cosechar las mandarinas. Si es que mi etapa productiva no es clasificarlas ni embolsarlas, yo ya participé con la extracción de la mandarina. Un tercero se va a encargar de empaquetarlos y clasificarlos. Si el empaque es el insumo que estoy importando, igual participé en la etapa productiva, es un bien o un insumo necesario para la conservación de la mercancía. Y luego, sobre los impuestos que yo pagué, la aduana a mí me va a devolver el 4% del valor FOB de exportación. Ese es el gran beneficio que tenemos con el drawback. No nos devuelven los impuestos que pagamos por el insumo, más bien nos devuelven el 5% del FOB exportado. Porque es un beneficio que nos da más réditos, principalmente porque el valor de un producto terminado en comparación de un insumo siempre va a ser mayor y el 5% va a ser siempre mayor al impuesto pagado. En el régimen de reposición de mercancías en franquicia arancelaria es exactamente lo mismo. La diferencia es que el impuesto que pagué al momento de la importación del insumo ya no me va a ser devuelto en un porcentaje, sino me van a dar un certificado, una carta que va a demostrar que yo pagué los impuestos, y la próxima vez que importe mercancía de la misma naturaleza, característica, modelo, voy a pagar con esta carta. En la sesión 7 vamos a encontrar a los regímenes de depósito aduanero y tránsito aduanero. ¿Qué es un régimen de depósito aduanero? Como al inicio conversábamos, dentro de los operadores de comercio exterior teníamos a los almacenes aduaneros. Estos almacenes aduaneros podía ser un depósito temporal o un depósito aduanero. Dentro de estos depósitos aduaneros es donde se va a custodiar y resguardar y almacenar mercancías sujetos al régimen con el mismo nombre. ¿Qué implica este régimen? Que la mercancía va a ingresar por 12 meses a este recinto autorizado por la SUNAT para ser custodiado hasta su próxima destinación. ¿Cuánto es el plazo? 12 meses. ¿Cuál es su próxima destinación o cuáles son las próximas destinaciones? El de importación para el consumo, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, la admisión, el reembarque, ¿sí? Estos tres. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en aquellas situaciones operativas que la mercancía no requiera de ser dispuesta por el importador o el beneficiario desde un inicio, ingresa a este recinto para esperar que llegue el momento necesario para realizar la operación de nacionalización o de admisión temporal, o en su defecto para el reembarque. ¿Qué documentos debemos presentar? Los mismos de una importación: la factura, el documento de transporte, la póliza de seguro. En caso que no exista póliza de seguro, se aplicará el seguro de tabla, garantía si corresponde. Si es mercancía restringida, va a requerir de todos modos el documento autorizante. ¿Qué nos van a dar en comparación del depósito temporal? Nos van a dar un certificado de depósito. Esto va a significar que hay una cantidad de mercancía con una cantidad de peso y una cantidad de bultos en su depósito bajo custodia de este régimen. ¿Cuáles son las restricciones? Que el régimen de depósito se destina de manera inmediata. Si llega mi mercancía, yo sé que para el despacho, para la importación para el consumo, la modalidad de despacho anticipado es obligatorio. Para el régimen de depósito no es obligatorio. Por lo tanto, yo tengo la opción de esperar que mi carga llegue. Una vez que se realice el término de la descarga, yo puedo numerar mi régimen de depósito, pero sin embargo antes no debía haber destinado a ningún régimen. Un ejemplo: antes de que llegue la mercancía, destino como anticipado una importación
Antes, una vez que llega la mercancía, solicito el legajo de la declaración, se anula la declaración de importación, yo ya no puedo destinar al régimen de importación, al régimen de depósito aduanero. ¿Por qué? Porque este régimen es de aplicación inmediata y no puede aplicarse ese tipo de acciones. ¿Cuánto es el plazo de permanencia de la mercancía dentro de estos recintos? 12 meses. ¿Quién es el responsable del depósito aduanero? La empresa o el concesionario autorizado para realizar este tipo de almacenamiento. Cuando es mercancías perecibles, el plazo va a ser similar al que se encuentra consignado en el producto, el plazo de vencimiento. Pongámonos un ejemplo, llega una lata de conserva de durazno, nos dice que vence el 12 de diciembre del 2020 y yo estoy numerando el 30 de enero, no voy a llegar a cumplir los 12 meses, pero sin embargo, ¿cuál es el que me pone el límite? La fecha de caducidad del producto. Luego tengo el régimen de tránsito. Por su propio nombre me dice que es un régimen que me permite trasladar la mercancía de manera periódica y muy rápida. En primer lugar tenemos al transbordo. Dentro de este tránsito tenemos al transbordo. También ¿a quién más? Al tránsito interno, internacional. ¿Cuál es la diferencia entre estos? El tránsito interno es aquel que me permite ingresar mercancía extranjera por una aduana, por ejemplo, la aduana marítima, y luego llevarla a una zona especial como la zona franca. Este tránsito es un tránsito interno. Un tránsito internacional de mercancías es aquella mercancía que ingresa por una aduana, pasa por nuestro territorio aduanero por un plazo no mayor de 30 días y luego sale por una aduana distinta. Ese es el tránsito internacional. ¿La mercancía se sometió a alguna modificación, cambio, uso? No, solamente se trasladó en su misma condición. La aduana verifica esto. Los plazos, 30 días. En el transbordo es similar, pero la mercancía no ingresa al territorio aduanero con la finalidad de ir a otro territorio aduanero, sino que por condiciones logísticas la carga tiene que ser movida de una nave a otro. Entonces, la carga puede ser movida de manera directa entre nave a nave, o de nave a puerto y luego a nave, o de nave a depósito temporal y luego a la siguiente nave. Esos son el transbordo directo, el transbordo con descarga y el transbordo con almacenamiento. ¿Cuántos son los plazos? 30 días. Luego tenemos el régimen de reembarque. El régimen de reembarque es aquel régimen que permite el retorno de la mercancía al origen, sin el pago de impuestos y sin ninguna modificación. Si mi mercancía llega, se enumera el término de descarga, yo puedo destinar de manera directa, sin autorización de la aduana, al régimen de reembarque. Pero si yo ya he realizado una destinación previa, el reembarque tiene que estar autorizado por la aduana. ¿Qué causales puede generar un reembarque? Mercancía declarada distinta o en exceso, mercancía no declarada o mercancías restringidas o prohibidas. ¿Qué documentos requiero? La factura, el documento de transporte, la póliza de seguro o cualquier otro documento que la autoridad considere necesario. ¿Cuál es la sanción por no cumplir con el reembarque? Es de una UIT. En esta sesión 8 vamos a conocer a las infracciones y sanciones contempladas en la tabla de sanciones y en nuestra ley. Asimismo, los delitos aduaneros y los recursos impugnatorios. En primer lugar,
¿Cómo vamos a determinar la infracción? Necesitemos, en primer lugar, identificar el hecho generador. ¿Cuál es este hecho generador o este hecho imputable o imponible? En primer lugar, por ejemplo, si yo cometo una incorrecta declaración en cuanto al valor, ¿cuándo cometí la infracción? Al momento que destiné. Si, por ejemplo, no regularicé una admisión temporal para perfeccionamiento activo dentro del plazo establecido, ¿cuándo cometo la infracción? Cuando se vence el plazo de regularización. Siempre tenemos que ver cuál es el hecho que genera la infracción en virtud de la infracción. ¿Cuáles son los supuestos no sancionables? Aquellos errores como de transcripción o de codificación. Si es que el documento, que es fuente fidedigna y veraz, me demuestra que solamente fue un error en cuanto a pasar o trasladar información de este documento a la declaración, o que consigné mal un código autorizado por la SUNAT. ¿Cuáles son las multas? Hoy en nuestra tabla de sanciones, las multas, la más baja es de 0.1 de la UIT y la más alta es de 30 UITs. Con la sanción que recae sobre mercancías tenemos al comiso. Sobre estos regímenes, sobre estas sanciones, tenemos el régimen de gradualidad. Anteriormente teníamos el régimen de incentivos, que fue derogado y que solamente aplicó hasta el 30 de diciembre del 2019. Desde esa fecha en adelante, solamente aplica el régimen de gradualidad para las infracciones cometidas antes del 30 de diciembre. ¿Por qué? Porque el sustento, la base legal que ampara al régimen de gradualidad es el que está contemplado en el artículo 192 de la Ley General de Aduanas, artículo que fue modificado a partir del 30 de diciembre y que hoy, cuyas infracciones contenía, se encuentran en el artículo 197 de la ley. Por este desfase en cuanto a los sustentos y bases legales de la gradualidad, solamente se aplica del 30 de diciembre hacia atrás. Cuando se publique la modificación o la nuevo reglamento de gradualidad, se estará informando de aquellos cambios, ¿no? ¿Cuál es el beneficio del régimen de gradualidad? Es que para ciertas infracciones yo voy a poder descontar el 95, el 90, el 80, el 70 hasta el 60%. ¿Cuál es el beneficio? Que pago hasta cerca de la mitad de la deuda vinculada a estas infracciones y sanciones. Luego tenemos la ley de delitos aduaneros. Dentro de la ley de delitos aduaneros tenemos al delito de contrabando, al defraudación de rentas de aduana, a la receptación aduanera, al financiamiento y al tráfico de mercancía prohibida o restringidas. ¿Cuál es el máximo o el límite permitido para que estas acciones no sean consideradas delitos? Es que no superan las 4 UITs impositivas tributarias. O sea, el valor de la mercancía no debe superar a 4 UITs. Vamos a detallar qué es el contrabando. El contrabando es aquella actividad en la cual se sustrae o se elude o se burla el control aduanero con la finalidad de que introducir mercancía extranjera sin el pago de los impuestos. ¿Cuánto es el límite? 4 unidades impositivas y la pena más alta es de 5 años y la pena más baja es de 375 días multa. Luego tenemos al de defraudación de rentas de aduana. Entre la defraudación de rentas de aduana es aquel que mediante un trámite aduanero o valiéndose del engaño, del ardid, de la astucia o de otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los impuestos o hace uso indebido de beneficios como el del drawback o la franquicia arancelaria. ¿Cuál es la sanción? La pena privativa de la libertad, no menor de 5 años, ni mayor de 8, y con 365 a 730 días multa. En este caso no hay un límite
respecto a la UIT. Luego tenemos la receptación aduanera. Receptar significa el que oculta, almacena, engaña, escondiendo mercancía que ha sido obtenida por contrabando, a través de defraudación. Quiere decir que un tercero actúa coludido con el importador o con el que introdujo la mercancía y por lo tanto está siendo partícipe de esta actividad ilícita. Entonces, cuando el valor de la mercancía supere las 4 UITs, aquel tercero que almacenó o receptó, ocultó o vendió en favor de otro, será castigado con una pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y luego tenemos al financiamiento. El financiamiento es aquella actitud cometida por una persona natural en la cual, por cuenta propia o ajena, financia los delitos antes comentados. Otorga dinero para que se cometan los delitos antes comentados. Resultado, se priva de la pena de la libertad con una pena menor de 8 años ni no mayor de 12 años. Y por último tenemos el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. ¿Cuál es el mínimo o el límite para que esto se vuelva un delito? Son 4 UITs, ¿sí? Y si el valor superara, como les digo, sería un delito. ¿Cuál es la sanción o cuál es el hecho imponible? Es que este persona natural importador haya ingresado a mercancía sin contar con la documentación autorizante y esto haya sido en virtud de un artificio, un ardid para engañar a la autoridad aduanera. Ahora, también es importante revisar los recursos impugnatorios. Cuando presentemos alguna solicitud no contenciosa y la aduana no acepte nuestro requerimiento, nosotros podemos reclamar o apelar. Para esto tenemos plazos. Cuando la autoridad aduanera resuelva y determine algún impuesto a pagar o determine alguna multa o esté vinculado directamente a la deuda aduanera, yo puedo presentar mi reclamación dentro del plazo de 20 días hábiles. Si esto está vinculado al comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimientos, que son sanciones administrativas, el plazo para yo poder reclamar es de 5 días hábiles. Y si corresponde a una resolución ficta denegatoria por haber operado a opción del solicitante en silencio administrativo negativo superior a 45 días hábiles desde presentado mi solicitud, yo puedo presentar mi reclamación en los siguientes 45 días hábiles. Por último, tengo el recurso de apelación. Este recurso de apelación se presenta con plazo máximo de 20 días hábiles cuando se trate de resoluciones de sanción de comiso, de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre del interesado, puede considerar, por ejemplo, cierre de establecimientos, ¿no? 2 meses respecto a la denegatoria tácita de solicitudes de devolución de saldos a favor de exportadores, pagos indebidos o en exceso. Y de 9 meses a 12 meses tratándose de reclamaciones de resoluciones emitidas como consecuencia de aplicación de normas de precios de transferencia.